Salmo 23, hermano, semana 17. Lo leo, por favor, síguelo con tu vista. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, te quiero hacer una pregunta antes de entrar de lleno al tema. ¿Cómo cuántas veces habrá ido Satanás delante de la presencia de Dios para acusarnos? ¿Cómo en cuántas ocasiones Satanás habrá subido delante del trono y haberle dicho a Dios cosas de nosotros cuando hacemos las cosas mal? ¿Cómo cuántas veces habrá sucedido eso? Y digo, aún conociendo de Dios. Pues la respuesta es que muchas. En muchas ocasiones Satanás subió delante del Dios Todopoderoso para decirle: mira a fulanito de tal, le has dado todo y mira cómo se comporta. O palabras como estas: mira a sutano, como a pesar que lleva tiempo, años, escuchando tu palabra y sigue siendo un tibio. ¿Cómo es posible que perengano, después de tanto tiempo de conocer el Evangelio, y no ha dado fruto? ¿Y cómo es posible, habrá dicho Satanás, que tú lo sigas tolerando? ¿Te ha pasado por la mente esa pregunta, hermano? Satanás le está diciendo a Dios en su propia cara, por nuestra culpa, que Él es injusto. Pero no es así. Hoy te voy a hablar acerca del Dios de justicia. Y lo vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 32. Por favor, Deuteronomio 32. Y vamos a leer el verso 4, 5 y 6. A ver qué dice la Escritura. Deuteronomio 32, del 4 al 6. Dice la Escritura: Él es la roca, está hablando de Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, dice la Escritura. Verso 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Si tú recuerdas, hermano, la primera semana de esta serie, dijimos algo como lo que te voy a decir ahorita, de que hay cosas en que se le han imputado a Dios. A Dios se le han levantado muchos falsos, y Dios ha sido muy mal entendido por mucha gente, sobre todo por los que no conocen de Dios, pero también por algunos que conocen de Dios. Y te pongo un ejemplo. Viene una inundación y la gente dice: ¿cómo es posible que haya muerto tanta gente? Dios es injusto, hasta los niños perecieron. Bueno, pues es muy simple la respuesta. Si perecieron niños en una inundación, Dios sabe por qué. Primeramente, cosas que suceden son juicios de parte de Dios. No es que Dios lo envíe porque sí. Dios permite que sucedan las cosas. Pero si murieron niños, mejor muertos de chicos y no delincuentes y asesinos de grandes. Dios siempre tiene un propósito, por algo de Él permite las cosas. De repente viene, no sé, un terremoto y muere otro montón de gente y mueren cristianos y dicen: ¿pero por qué Dios permitió que murieran cristianos? ¿Dios es injusto? No, no es injusto. Si murieron cristianos, seguramente están con Él. Ya tienen el boleto, hermanos, ellos ya vencieron, no hay pérdida. Pero cuando estamos mal con Dios empezamos a juzgarlo y a criticarlo. Dios sería injusto, fíjate bien, si tomara una vida ajena para satisfacer
su propia justicia. Por eso tuvo que tomar su propia vida. Tuvo que tomar la vida de Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es que Jesús esté vivo, que lo está. Jesús es la vida. Y Él tuvo que tomar su propia vida. Por eso la Biblia demuestra claramente que Dios no es injusto. Y aquellos que le llaman injusto, si participan de los beneficios de Dios, deberían de negar los beneficios. La Escritura enseña que Dios hizo todo. El aire lo hizo Él. Y aquellos que dicen que Dios es injusto, que bien respiran el aire gratuito que Dios les da, deberían de taparse la nariz y negar el beneficio de Dios, porque es injusto que Dios les regale cosas buenas a los malos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Nosotros tal vez pensamos lo mismo, pero aceptamos la salvación que viene de Jesucristo y ahora Dios nos ve justos por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y te voy a poner algunos ejemplos donde Satanás siempre ha dicho que Dios es injusto. Pon mucha atención. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y solamente desobedecieron una vez y Dios los sacó de ahí, de su presencia. ¿Verdad que sí? Con una sola vez. Entonces, mi amado hermano, Satanás va delante de Dios y le dice: a ver, ¿por qué a ellos los expulsaste a la primera y por qué David pecó y no lo desterraste? ¿Estás de acuerdo que David pecó? Y pecó groseramente 2 veces. Pudo haber pecado más como ser humano, pero grosero 2. Una vez hizo un censo porque él quería ver con cuánto ejército contaba para poner su confianza en el ejército y no en Dios. Y Dios se enojó con él. Tú conoces la historia. La otra fue cuando mató o mandó matar a Urías el Eteo para quedarse con Betsabé. Y Satanás sube rápido y le dice: ¿por qué Adán y Eva pecaron una vez y los desterraste? ¿Por qué David pecó groseramente 2 veces y no los desterraste? Y no se queda ahí. Va y le reclama: ¿y por qué Abraham mintió y no lo expulsaste de la tierra? Porque Abraham mintió. Dijo que su esposa era su hermana. Tuvo miedo cuando pasó por en medio de los egipcios. Pero no se queda ahí. Va y le dice: ¿y Noé se embriagó y no lo castigaste? Y parecería que ante esos argumentos, en verdad, Dios es injusto. Y luego va y dice: Pedro te negó y te blasfemó, y en lugar de darle un embarazo, lo restauraste. Y luego nos ve a nosotros y nos señala con el dedo y dice: ellos pecaron y no los mandaste al infierno. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿Dios es injusto? ¿O será que no entendemos lo que es la justicia de Dios? Mira, Satanás es ignorante. Él desconoce o se hace el que desconoce que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, el Señor Jehová de los ejércitos sacrificó 2 animales para hacerles sus pieles, ponerles sus pieles como vestimenta. ¿Lo recuerdas, hermano? Estableció en el Edén una ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ya estableció una ley, pero el cumplimiento de esa ley iba a ser cuando Jehová de los ejércitos dijera, no cuando Satanás se lo indicara. Porque ¿quién es el dueño de los tiempos? ¿Quién es el que gobierna las estaciones? Jehová de los ejércitos. Pero ahí en el Edén, Él sacrificó 2 animales. Estableció una ley, pero el cumplimiento de esa ley iba a ser cuando Dios dijera. Porque Dios no obedece a Satanás. Pero Satanás se enojó. Y entonces vino David. Y sucedió lo de Noé y lo de Abraham. Y sucedió lo de nosotros. Y él dice, a ver, ¿por qué no les aplican lo mismo? Dios dice, porque va a tener un cabal cumplimiento esta ley. Hermano, toda la Biblia habla acerca de la justicia de Dios. Satanás es el único que la niega. Habla de una justicia inquebrantable, de una justicia exacta, de algo que es recto, que es perfecta, que nunca se sesga a un lado al otro, que él detesta el pecado. Toda la Biblia habla de eso y Satanás es el único que niega la justicia de Dios. Pero te voy a decir otra cosa, mi amado hermano. Toda la Biblia habla de la injusticia del hombre y el único que cree en que el hombre puede llegar a ser justo es Dios. Pero Satanás nos pone en la mente el no se puede, no vas a poder. Y nos cita la Biblia, porque no hay justo ni aun uno, sino que todos pecaron. Él conoce la Escritura, pero no somos nosotros, es Dios en nosotros el que produce la justificación. Dice la Biblia, quiero que lo leas en tu casa, Juan 3:18, dice que el que cree en Jesús no es condenado. En Juan 5:24 dice que el que cree en su palabra tiene vida eterna. Yo quiero que escuches algo, hermano. Todo lo que tiene que ver con justicia tiene que ver con una función que Jesús realizó.
El que en Él cree no es condenado. El que cree en su palabra nunca deja posibilidad abierta para que sea en nuestras propias fuerzas. Siempre es en la justicia que Dios estableció a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Quiero que leamos 1 Corintios, por favor. 1:30. Ven conmigo, 1 Corintios 1:30. Mira qué versículo. 1 Corintios 1:30. Mira lo que dice la Escritura. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira que ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Por quién gozamos de todo esto? Por Jesús, no por nosotros. Y luego dice, hermanos, si avanzas un poquito más, por favor, 2 Corintios 5:21, mira qué versículo. 2 Corintios 5:21. Mira lo que dice la Escritura. Al que no conoció pecado, habla de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Dice justicia de Dios? No, justicia de Dios en Él. Justificados en Él. Mira, es increíble que la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, en el Salmo 132:4, dice que aún los sacerdotes se vestían de justicia y de santidad, hermano, cuando todavía Jesús no había muerto en la cruz, pero ya se había establecido una ley en el Edén. Hermano, el Señor hizo todo esto para que estuviéramos unidos a Él, el pámpano y la vid, para que estuviéramos unidos de una forma viviente al Hijo del Dios viviente. Escucha lo que te voy a decir, porque ahí se basa nuestro cristianismo. Para que Dios nos llamara hijos y para que nos ame con el mismo amor con el cual amó a su primogénito. Hoy Dios te ama así como ama a Jesucristo, ¿lo sabías? No te ama menos porque Él no tiene dos calidades de amor. Hoy tú eres amado al mismo nivel que Jehová de los ejércitos ama a Jesucristo. Y ocurrieron dos cosas, hermano: perdón y justificación. Quiero que aprendamos esto. Dos cosas: perdón y justificación. El perdón es la cancelación de la deuda del pecado. Ya no hay más deuda. Es la supresión de la condenación. Eso es el perdón. Pero la justificación es que se nos imputó a nosotros la justicia de Dios por los méritos de Jesús. A nosotros se nos imputó una justicia para la cual nosotros merecerla no hicimos absolutamente nada. Y por fin estoy llegando a lo que te quiero decir, que es muy importante para tu cristianismo, hermano. Te lo voy a decir. Pon atención. El Señor Jehová de los ejércitos le habla a Abraham y le dice: Abraham, sube al monte, porque quiero que me entregues en holocausto a tu hijo. Tremendo, tremendo. Y si tú lees la Biblia con cuidado, hermano, no encuentras un pero de parte de Abraham. Por eso fue llamado padre de la fe. Él hace los preparativos, toma a su hijo, al unigénito, al amado, se dirige hacia el monte Moriah, le pone a cuestas al muchacho la leña, y el muchacho pregunta: ¿y el cordero dónde está? ¿Dónde está el que va a ser sacrificado? Y Abraham siempre dice: Dios proveerá. Qué fe, ¿no, hermano? Él no ve nada, pero él dice: Dios proveerá. Y ahí va Abraham. Nadie puede decir lo contrario, va triste, porque a veces obedecer a Dios duele mucho, hermano. Él va y sube el monte, y el hijo le vuelve a preguntar: papá, ¿y el cordero? Su respuesta es la misma: Dios proveerá. Que tuviéramos esa fe, hermano. Lo pone sobre el altar, y cuando está a punto de sacrificarlo, la voz de Dios le dice: no le hagas daño a tu hijo. Maravillosa historia. Si eso fuera una película, hermano, tú estás viendo esa película y las luces se prenden, tú dices: qué final tan feliz, ¿verdad que sí? Qué dicha que no sacrificó a su hijo. ¿Sabes que el hijo de Abraham, Isaac, ahí está representando a Jesucristo? Pero por la hora te das cuenta que la película no ha terminado, solamente estás en el intermedio.
te vas por tus palomitas espirituales, regresas y te das cuenta que la película continúa. ¿Sabes por qué continúa, hermano? Porque si tú recuerdas la historia, cuando él no sacrifica a su hijo, ve que está un cordero atorado por los cuernos. La historia continúa, la película sigue. Realmente ahí sí se ofreció un sacrificio, ¿verdad que sí? No fue el de su hijo, lo cual simboliza que Jehová de los ejércitos no detuvo su mano contra Jesucristo, lo llevó al holocausto. Ese es el cordero, él estaba atorado porque Jesucristo nació para morir, él no tenía alternativa, él nació para morir. Y entonces la película continúa, hermano, y tú ves cómo la ira de Jehová cae sobre Jesús. Esa copa de ira es vertida, y tú puedes ver en la película cómo estabas tú y yo con un mazo perforando las manos y los pies de Jesús. ¿Verdad que la película no había terminado? Y nuestra desobediencia le abre su costado, y nuestras blasfemias lo llevaron a la cruz, y él dice una expresión maravillosa: consumado es. Y ahí llega la justificación de Jesucristo en nuestras vidas. Y tú me preguntarás, hermano, pues tú me estás diciendo que esto de la justificación es que ahora Jehová de los ejércitos nos ve limpios porque nos ve a través de la sangre de Jesús. Sí, mi hermano, lo incluye, pero no terminó ahí la obra de Jesús. Cuando Jesús expiró en la cruz y dijo consumado es, Satanás agachó la cabeza porque reconoció que Jehová ahora es llamado justo, porque él cumplió esa ley que estableció en el Edén cuando sacrificó los animales. Y nosotros somos llamados justos también. Pero sobre todo Jehová es llamado justo. Ahora no hay Satanás que vaya delante de Dios a decir cosas de ti, de mí, porque el Señor nos ve a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y Jehová hoy, Satanás tiene que reconocer que Jehová es justo, porque él cumplió con esa ley. Maravilloso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y mira cómo la Biblia cobra vida. Ahora cuando lees Romanos 8:1 y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira cómo la Biblia cobra vida. Mira cómo todo esto nos da ánimo, nos da certeza para seguir en este camino de Dios. Somos llamados justos y Jehová hoy también es llamado justo, porque aplicó su justicia sobre su propia vida, no sobre una vida ajena, sobre su propio Hijo, cuando fue levantado en la cruz y dijo, consumado es. Siguen por favor en Deuteronomio. Estamos en el 32 y quiero volver a leer esos versículos y mira lo que dice la Escritura, a ver si te saben igual. Estamos en Deuteronomio 32, verso 4. Lo voy a volver a leer, hermano. Dice el 4, Él es la roca cuya obra es, ¿cómo es su obra? Perfecta. Dios de verdad, sin iniquidad. Dios justo. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Quiénes son los torcidos y quiénes son los perversos? Todos aquellos que dicen que Jehová no es justo. Así pagan a Jehová, dice la Biblia, pueblo loco e ignorante. ¿No es Jehová tu Padre el que te creó y te estableció? Yo pregunto y me pregunto, hermano, ¿no será que a veces estos versículos se refieren a ti o a mí cuando pensamos que Dios no nos ha hecho justicia? ¿Sabes que a veces nosotros mismos le podemos llamar a Dios injusto? Es que Señor, llevo tanto tiempo y no me has contestado y le seguimos enterrando los clavos a Jesucristo. Te voy a dar un consejo, hermano. Cuando tú ores y le pidas a Dios justicia, ten mucho cuidado y ten toda la certeza que tú eres justo. No vaya a ser que el injusto esté pidiendo justicia al justo, porque dice la Biblia que Él es recto, su obra es perfecta y que nuestra es la mancha, generación torcida, generación perversa,
pueblo loco y rebelde. Que Dios nos ayude a no vernos locos y rebeldes, porque Jehová es el Dios de justicia. ¿Amén o no amén? Tienes muchos argumentos cuando la gente va y ataca a tu Dios. Él no es justo, Él es justo. Los injustos son los perversos que niegan su justicia. Ponte de pie, por favor. Sabes que dentro de la justicia de Dios, a veces, mi amado hermano, no la podemos comprender. Y a veces podemos llegar a Dios reclamando o clamando justicia. Y a lo mejor nosotros no hemos estado justificados delante de Él. ¿Qué te quiero decir? Hay un salmo, Salmo 32, donde David le dice a Dios: cuando yo callé mi pecado, Señor, tú me devolviste mis huesos se envejecieron, se secaban. Por eso no callaremos. Hasta que yo confesé mi pecado, y confesaremos conocí lo que es la lo que vida. tengamos que confesar. Y la inundación no llegará a mí. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Tenemos No que confesar callaré. pecados, hermanos. No se envejecerán mis huesos. Él es justo, su obra es perfecta. No callaré. Pero no será que el Espíritu de Dios nos mi dice hoy vida. que debemos de confesar pecados No delante de Él. callaré. No se El que diga envejecerán que no ha mis pecado huesos. le hace a Dios mentiroso. ¿Cuántos pecados el Señor te perdonó y me perdonó? Rejuvenecerás mi vida. Vamos a confesárselos, mi hermano. Y diré lo que tenga que decir. Cierra tus ojos, por Clamaré favor. lo que tenga que clamar. Declararé tu palabra, tus ojos. Señor, sobre mi vida. Dile al juez justo: Y diré lo que tenga que ¿estoy decir. limpio? Clamaré lo que tenga que clamar. Pues tiempo de confesar Tu palabra, ese Señor, pecado, hermano, sobre mi que no ha sido vida. confesado. Mira, ni siquiera lo tienes que hacer en voz alta. Dios no avergüenza a nadie. No se envejecerán. ¿Qué ha sucedido en la mis semana? huesos. No callaré. De tal forma que si el Señor viniera por nosotros hoy, no nos iríamos. Mi vida. ¿En qué le hemos fallado, mi No hermano? callaré. Si callas, tú No sientes que tus huesos se envejecerán secan mis huesos. y se envejecen. No callaré. Ese es el pecado de muerte, el pecado que no ha sido confesado. Rejuvenecerás mi vida. Dígalo. Y diré lo Gracias, que Señor, por tu tenga que palabra. decir. Clamaré lo que tenga Aquí estamos, que un grupo de clamar. gente Declararé tu que no se sientan palabra, perfectos. Señor, sobre mi vida. Fallamos de continuo. Y diré lo que tenga que decir. El pecado no es confesado. Clamaré lo que tenga que clamar. Nos ves a través de la sangre de Jesús. Palabra, Señor, sobre mi vida. La sangre de Jesús es para aquellos que han confesado su Lo que pecado. tenga que decir. Clamaré lo que tenga Dile al que Espíritu de clamar. Dios: Declararé tu palabra, Señor, líbrame del pecado que me es oculto, de las transgresiones que yo no veo. lo que tenga que decir. Porque todos somos buenos en nuestra propia opinión, mas engañosos en el corazón, Palabra, Señor, perversos. sobre mi vida, sobre mi De vida, Jehová la justicia y la sobre corrupción mi de sus hijos. familia, sobre mis Cuando te pedimos hijos. justicia, Señor, Vamos a declarar. a veces no estamos pueblo, siendo justos. Vamos a declarar sobre Qué los gran nuestros, verdad. sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. A veces oramos para que tu sobre justicia brille. nuestros amigos Y nosotros declaramos estamos una opacos. palabra hoy de bendición. Sí, Señor. Y a veces usamos bendición. la oración del ayuno No para callaré. golpear a otros. No se envejecerán mis huesos. Se nos olvida que la guerra no es entre No nosotros, callaré. es contra Satanás y sus huestes. Rejuvenecerás mi vida. Espíritu Santo, háblanos en el oído. No callaré. No se Estamos haciendo envejecerán mal. mis huesos. No callaré. De los hijos es la mancha. Rejuvenecerás mi vida. Ahora levanta tus manos. Tú vienes Dilo por un fuerte. pueblo sin mancha. Y diré lo que tenga que decir. Clamaré
clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida. Algunos no confiesan ser perfectos. Diré lo que tenga que decir. Otros ahí en lo Clamaré lo que tenga que clamar, declararé tu palabra, Señor, sobre mi vida. Si haya pecado en nuestras vidas, no podemos bendecir a los demás. No puedes declarar palabra de Dios sobre ti. Si yo tengo pecado, no puedo declarar palabra de Dios sobre mí. Gracias, Señor, Dios de justicia. Recto, santo, perfecto. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Del pueblo es la mancha, del pueblo es la corrupción. Sobre mi familia. Estamos aquí para ponernos a cuentas contigo, Señor, hoy. Hijos, yo declaro Hoy. tu palabra, Señor. Yo declaro que los mejores La sangre de tiempos Jesús están por también venir. Los mejores lleva salvación a los tiempos, las nuestros. mejores glorias para su iglesia vienen, Díselo en lo íntimo, hermano. Ahí no lo podemos. sí, Señor. Levanta Esta es la palabra de Dios y es para algo. Sé que y es para empieza a algo. confesar una Y sé que es para más de uno. sobre tu vida. Sé que es para más de Declara uno. su palabra hoy. Es el pecado más grave de Dile a la tu corazón, seguridad. El decir no es para mí y no es para mí y no es para mí. Es para el que no vino. Esta palabra es para mí, Señor. Declara Nos dará cuentas con tu contigo boca siempre. una palabra para tus hijos, para tus padres, para los Gracias, te tuyos, alabo, Jesús, te exalto. para tus amigos. Declara Bendigo fe. tu dulce y poderoso nombre, Vamos Señor. levantando en tus manos. Dios de justicia y de verdad. Declarando Dios de justicia y de verdad. sobre mi Declaramos tu santidad, Señor, tu rectitud. En ti no hay ni sombra de variación. Están por crecer, están por brotar. Hermano, si quieres que lo mejor venga, tenemos que sincerarnos con Dios. ¿Cuántas cosas Dios te perdonó? ¿Cuántas me perdonó? Con una pasión por su presencia. Tu sangre preciosa, Señor, como siempre, cubra tus hijos. Que los mejores tiempos Confiesan pecado delante de Él. Para que cuando suene la trompeta, estemos contigo, celebrando las bodas del Cordero. Hemos fallado y nos hemos equivocado muchas veces. Confiesa que los mejores tiempos están Tú por eres venir. perfecto. Oh, iglesia de Dios, levántate, levántate, levántate. A veces flaqueamos, tenemos. No es un pecado de muerte. Sobre Latinoamérica, una unción de su presencia, una unción de su palabra. De Jehová de los ejércitos. Declaramos Tú no te enojas, una nueva pero tienes que saber que generación damos perdón. hambrienta, sedienta de su Perdón porque me presencia, temblaron las rodillas. sedienta por sus Perdón preceptos. porque puse mi corazón en la duda. El que lo crea hoy Aumentanos diga la fe. amén. Aumentanos la fe, Señor. El que lo crea diga La fe es un amén. don a veces lejano, pero desciende de ti. Tú eres el dador de esa fe. A veces lo que nos falta es sembrar esa semilla de mostaza para que crezca como un árbol grande, frondoso, y que los pájaros vengan y hagan nido. La fe, la fe, la fe. Que todo está en tus manos, que tienes control de todo. Cuando nos dan una noticia médica, lo primero que hacemos es temblar en lugar de clamar. O cuando hay escasez, lo primero que hacemos es voltear a la cartera en lugar de voltear a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Mi alma te glorifica, Señor. He hablado tu palabra. He hablado del Dios de justicia. Nadie te puede llamar injusto hoy, porque en Cristo Jesús está satisfecha esa justicia. Somos llamados justos y tú eres llamado justo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por siempre y siempre.
Gracias, Señor.